Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso de geometría. Te saluda tu profesora Gabriela y hoy vamos a resolver más ejercicios con las propiedades de los triángulos. Antes de comenzar, recordemos las propiedades de los triángulos. La suma de los ángulos internos de todo triángulo debe ser igual a 180 grados. La suma de sus ángulos externos deben ser igual a 360 grados. La medida de un ángulo externo es igual a la suma de los otros dos ángulos internos. Un ángulo formado por dos bisectrices interiores debe ser igual a 90 grados más el ángulo θ entre 2. El ángulo formado por dos bisectrices exteriores es igual a 90 grados menos el ángulo θ entre 2. Dado el gráfico, cumple que la suma de los ángulos alfa más beta debe ser igual al ángulo θ más el ángulo W. Mencionado lo anterior, pasamos a los ejercicios de aplicación. En el ejercicio número 1 nos pide calcular x. Tenemos el gráfico de un triángulo y la medida de los ángulos interiores. 2α, 3α, 3θ, 2θ, 80 grados y x, el cual es el ángulo que debemos calcular. Para resolver este ejercicio utilizamos la propiedad de que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Sumamos entonces los ángulos interiores del triángulo grande. 2α más 3α más 2θ más 3θ más 80 grados es 180 grados. Agrupamos términos semejantes. 5α más 5θ es igual a 100. Al simplificar, tenemos que alfa más θ es 20 grados. Esta viene a ser mi primera ecuación. Del triángulo pequeño también aplicamos la misma propiedad, que la suma de sus ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Factorizamos la cantidad 3. 3 multiplica a alfa más θ, más x debe ser igual a 180 grados. Esta viene a ser mi segunda ecuación. A continuación, jóvenes, vamos a reemplazar la ecuación número 1 en la ecuación número 2. Conocemos la suma de alfa más θ y la reemplazamos. 3 por 20 grados más x será igual a 180 grados. Si resuelves esta ecuación, tendrás que el valor de x es 120 grados. Como el ejercicio nos pide calcular el valor de x, damos por respuesta 120 grados. Continuemos con el ejercicio número 2. Nos pide calcular el valor de x. Tenemos la figura en el cual las medidas de los ángulos internos son θ, 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 θ y θ. Y el ángulo externo, x, el cual es la medida que vamos a calcular. Por ángulos opuestos por el vértice, sabemos que su medida también será x. Formando un triángulo cuyos ángulos internos serán x, θ y θ. Por propiedad sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Sumamos entonces x más θ igual a 180 grados. X más 2θ es 180 grados. Ahí tenemos nuestra primera ecuación. Por propiedad sabemos que la suma de los tres ángulos θ debe ser igual a x. Tenemos entonces que x es igual a θ más θ más θ. X debe ser igual a 3θ. Esta viene a ser nuestra segunda ecuación. A continuación reemplazamos la ecuación número 2 en 1. Al conocer el valor de x, tenemos que 3θ más 2θ debe ser igual a 180 grados. Sumamos los ángulos θ. 5θ debe ser igual a 180 grados.
dándome la medida del ángulo θ 36 grados. Como nos pide calcular el valor de x, debemos reemplazar este valor en la ecuación número 2. Sabemos que x es igual a 3 por la medida de θ. Damos por respuesta x igual a 3 por 36 grados. Nos da la medida de 108 grados. Continuamos con el ejercicio número 3. Te pide calcular la medida de x. Tenemos la figura cuyos ángulos internos son x, 2 alfa, alfa, 2 θ. Y ángulos externos, θ y 20 grados. Para resolver este ejercicio, nos recordamos la propiedad de la medida del ángulo externo. Debe ser igual a la suma de los otros dos ángulos internos. Tenemos entonces que 3θ debe ser igual a x más 2 alfa más alfa. 3θ es igual a x más 3 alfa. Esta viene a ser nuestra primera ecuación. Por ángulos opuestos por el vértice completamos. Si mide 20 grados, aquí también debe de medir 20 grados. Nuevamente utilizamos la propiedad del ángulo externo. La medida de θ debe ser igual a la suma de los otros dos ángulos internos. θ debe ser igual a alfa más 20 grados. A esta condición podemos multiplicar por 3. La razón es dar la forma de la primera ecuación. Como vemos al ángulo θ multiplicado por 3, multiplicamos también 3 por θ, 3θ, igual 3 por alfa, 3 alfa, más 3 por 20, 60 grados, siendo esta nuestra segunda ecuación. A continuación, jóvenes, vamos a igualar estas dos condiciones porque ambas son igual a 3θ. Tenemos entonces x más 3 alfa debe ser igual a 3 alfa más 60 grados. Como puedes notar, tenemos 3 alfa en ambos miembros, los cuales podemos simplificar. De esta manera práctica obtenemos la medida de x 60 grados. Como el ejercicio nos pide calcular la medida de x, damos por respuesta 60 grados. Continuemos aprendiendo con el ejercicio número 4. Nos da la figura y nos pide calcular la medida de x. Dentro de la figura tenemos los ángulos 30 grados y x. Como podrás notar, tenemos estos símbolos y son iguales. Significa que la medida de los ángulos también serán iguales. Utilizamos la propiedad de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Como ya tenemos la medida de 30 grados, podemos restar. 180 menos 30 grados nos da la cantidad de 150 grados. Como son dos ángulos y a la vez iguales, vamos a dividir la medida de 150 grados entre 2. Me da por medida 75 grados. Eso significa que estos dos ángulos miden 75 grados. Además tenemos que estos mismos símbolos se repiten en los otros triángulos y utilizamos la relación del ángulo y lado. Si aquí mide 75 grados, de igual manera las medidas de estos ángulos serán 75 grados. Como verás, encerramos aquí a estos tres ángulos. Sabemos por propiedad de los ángulos que la suma de estos tres debe ser igual a 180 grados. Sumamos entonces x más 75 grados más 75 grados debe ser igual a 180 grados. Se ha formado una ecuación. X más 150 grados debe ser igual a 180 grados. Nos da la medida de x, 30 grados. Damos por respuesta que x es 30 grados. Continuamos con el siguiente ejercicio, número 5.
nos da el gráfico y nos pide calcular la medida de alfa. Tenemos un triángulo cuyos ángulos externos son 5 alfa, 6 alfa y 7 alfa. Para resolver debemos recordar que la suma de los ángulos externos de un triángulo debe ser igual a 360 grados. Procedemos a sumar los tres ángulos externos. 5 alfa más 6 alfa más 7 alfa debe ser igual a 360 grados. Sumamos 18 alfa debe ser igual a 360 grados. Nos da la medida de alfa 20 grados. Fácilmente resolvimos este ejercicio. Damos por respuesta 20 grados. Continuamos, jóvenes, con el ejercicio número 6. Nos da la figura y nos pide calcular la medida de x. Tenemos como ángulos internos 60 grados, 3 teta grados, 3 alfa grados y x, que es la medida que vamos a calcular. Para resolver este ejercicio nos recordamos de la propiedad del ángulo externo. Recuerda que el ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los otros dos ángulos internos. Como ángulo externo tenemos a 3 alfa más alfa y ángulos internos 60 grados, 3 teta grados y teta grados. Igualamos entonces. 3 alfa más alfa, 4 alfa grados. Debe ser igual a 60 grados más 3 teta más teta, 4 teta grados. Observamos que los tres términos de esta ecuación tienen cuarta. Podemos simplificar. Al simplificar me queda alfa grados igual a 15 grados más teta grados, siendo esta mi primera ecuación. A continuación observo que en el otro triángulo, el ángulo alfa es el ángulo externo y los ángulos teta grados y x grados son los ángulos internos. De esta manera volvemos a utilizar la propiedad del ángulo externo. Alfa grados debe ser igual a la suma de teta grados más x, siendo esta mi segunda ecuación. Como ambos tienen por medida al ángulo alfa, podemos igualar. Decimos entonces que 15 grados más teta grados debe ser igual a teta grados más x. Como verás, tenemos el ángulo teta en ambos miembros, razón por la cual vamos a simplificar. Fácilmente tenemos la medida de x, 15 grados. Como el ejercicio nos pide calcular la medida de x, damos por respuesta 15 grados. Bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Esperando que hayas entendido la clase, me despido. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.